Las hermanas de San Vicente de Paúl de Barbastro han recibido hoy la medalla de la educación aragonesa. Un reconocimiento a su labor no solo educativa, hoy lo van a comprobar. Antes comenzamos nuestro programa con la intención de sensibilizar a los fumadores sobre la importancia de la prevención de enfermedades pulmonares. Una prueba sencilla e indolora para saber cómo están nuestros pulmones, Ana, sería la espirometría. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos los telespectadores. Y es que es verdad que cada vez hay más enfermedades relacionadas con los pulmones y nosotros hemos venido hoy aquí a esta clínica para plantearles la posibilidad de hacerse una serie de pruebas que les van a ayudar a conocer cuál es el estado de sus pulmones. Ana es neumóloga y además también es la responsable de la unidad de deshabituación tabáquica de esta clínica. Cuéntanos, ¿qué pruebas nos podemos hacer aquí y qué resultados nos dan? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos. Estamos haciendo 3 pruebas en el día de hoy a todo paciente fumador que se ha acercado aquí a la clínica Quirón. Hemos empezado haciendo, por ejemplo, aquí tenemos a Concha, una paciente que hemos cogido. Hemos visto antes ahí dándolo todo. Le hemos hecho un test de dependencia física a la nicotina. Son unas 6 preguntas que son muy sencillas y muy claras que el paciente rellena aquí en el momento. Por ejemplo, Conchi ha sacado una puntuación de 9 puntos. Es decir, que tiene una dependencia física muy fuerte a la nicotina. Otra de las pruebas sería... Posteriormente le hemos hecho una prueba que es una coximetría anterior. La hemos visto al empezar el programa, la veíamos aspirando y también, bueno, como decía anteriormente, dándolo todo el oxígeno que tenía. Conchi, ven aquí conmigo, tú eres fumadora, sí. Tienes más de 40 años, sí. ¿Te fumas aproximadamente cuántos? Un paquete al día. Sí. Entonces esto quiere decir que se debería someter a una de estas pruebas por lo menos una vez al año. Efectivamente. Hay 2 pruebas básicas que todo paciente fumador debería realizar. La primera antes se la hemos realizado, que era una prueba que es la coximetría, que lo que nos mide es el monóxido de carbono que tiene la paciente en los pulmones, ¿vale? Se la hemos realizado y antes nos daba un valor de 15 partículas por millón, ¿vale? A partir de esos valores ya nuestro semáforo nos indicaba la luz roja, es decir, peligro para los pulmones. Al igual que un semáforo en la calle significa peligro para el conductor, pues aquí nos indicaba peligro para el fumador porque puede tener riesgo cardiovascular la paciente. Ana, ¿qué tenemos que decir a eso? Pues nada, que hay que dejar de fumar. Ana, te llamaba una perdona, Conchi. Sí, es igual, da lo mismo. Que he dejado de fumar, que hay que dejar de fumar. Sí. No se puede hacer otra cosa. Ya sabes, toma ejemplo. O sea, al final tenía que caer la cosa, que yo también soy fumadora y que me voy a someter también a una prueba de estas. ¿Y la última prueba también cuál sería? Bueno, la última prueba que hemos estado haciendo se llama COP-D6, es una prueba que lo que nos mide es la función pulmonar, algo similar a la espirometría, pero que nos da menos valores, ¿vale? Entonces, el paciente tiene que aguantar la respiración y soplar en este tubo. Ajá. Bueno, voy a ser valiente y voy a someterme a esa coximetría como lo hacía Conchi. Hay que coger aire, ¿no? Perfecto. A ver, cuéntame, tú me vas dando indicaciones y anímame mucho, que yo necesito mucho ánimo. A ver, cuéntame. Muy bien. Te diré que hagas una apnea, es decir, que cojas aire durante 15 segundos, ¿vale? Una vez que hayas mantenido la respiración durante 15 segundos, soplarás en el tubo, ¿vale? Venga, Ana, aguanta la respiración. 15 segundos. Bueno, ya llevas unos cuantos más. Ahí vemos cómo aguantas la respiración. Y ahora lo siguiente 8, sería... 5 segunditos más. Venga, 3 más. Venga, coge el aparato y sopla, con fuerza. Venga, más. Venga, Ana, un poquito más. Muy bien, ya está, perfecto. Semáforo, Ana. Ay, me vas a hacer tú misma. 14 segundos. No, 14 Digo segundos 14 no. segundos, 14. Ay, he perdido, es que no me ha llegado el oxígeno al cerebro y se me ha ido. 14 partículas por También millón. semáforo Semáforo, Ana. Color rojo, ¿vale? Peligro, ¿vale? Por lo tanto, tienes que dejar de fumar, ¿vale? Bueno, como lo has hecho muy bien, te voy a dar lo que estamos hoy dando. ¿Un premio? Motivacional a los pacientes, ¿vale? Un premio me han dado, pero la verdad es que me estoy portando muy mal, tengo que dejar de fumar, es verdad. Vosotros, equipo, me tenéis que echar una mano, ¿eh? Y bueno, como recompensa, una monedica de chocolate. Gracias, dos, Ana. te he dado 2. Es verdad. Bueno, chicos, lo dicho, dejo de fumar. Ojalá que se cumpla ese propósito, ¿eh? Seguiremos pendientes. Gracias, Ana. ¿Cuánto tiempo lleva Ángel con el blog? El blog lo tengo desde el 17 de febrero del año pasado. De manera que tengo aquí, yo que sé, la cantidad ya.
vamos rápidamente hasta Juslibol, donde parece que en su residencia van a tener muchísimo trabajo a lo largo de esta primavera. Cuéntanos por qué, Jennifer. Estás ahí escondida. Hola, Alba, hola a todos, buenas tardes. Pues mira, ¿por qué? Por esto. Mira. ¡Qué pedazo de planta! ¿Has visto? Pero qué hojas ¿Qué más planta grandes? más enorme? Sí, lo que pasa que en este caso, que es el tallo más grande, el propio peso de la planta ha hecho que cediera, la pobrecita, claro, y se ha roto. Pero para que veas, mira qué hojas, ¿eh? Con una hoja de estas, yo creo que bueno, es que te puedes quitar, vamos, el sol durante una temporada, pero muy larga. Y es que esta planta ha nacido aquí y ha crecido aquí en esta residencia, pero es que la gente que está aquí trabajando y viviendo, pues no sabe cómo ha sido, porque lo normal es ver plantas como esta, pero no tan grandes, es que es enorme, bueno, ya la ves. Gigantesca. Y de hecho van a tener mucho trabajo en eso, y además como ha llovido un poquito, que mira qué botas improvisadas me han prestado aquí para que pudiera entrar a ver la planta. Qué modernas. ¿Has visto? Sí, son muy modernas, aún no se han empezado a comercializar, todo se andará. Y entonces, hablando de esta planta gigante, Alberto, Isabel, ¿en qué quedamos? ¿Qué planta es? ¿Una cala, una marquesa? Pues no se sabe, o cala o marquesa. A mí me la dieron como cala. ¿Tú la compraste como cala? Sí, regalada, me la regalaron como una cala. Y marquesa también nos han dicho que podía Nos ser. han dicho que podía ser marquesa, sí, porque desde luego hoja de cala no es. Es gigantesca. Claro, es gigantesca, ha crecido. Pusimos dos, pero la otra se murió y está, ya ves, estupenda. Se rompe una rama y sale otra, que para qué. Y yo lo que no entiendo, a ver, ¿habéis tenido alguna vez una planta de esta magnitud? No, la primera, vamos. Es la primera vez que crece una planta tan grande. Bueno, yo voy a hablar con algunas de las personas que, aparte de vosotros, pues también le dedican tiempo a la planta aquí, que son las personas que viven aquí, los residentes. Esta señora me comentaba antes que a ella le gusta mucho porque ella en su pueblo, que era un pueblo pequeñito, también tenía muchas plantas, ¿verdad? Me crié en el campo. Y entonces esto es como estar en el campo. Igual, porque yo me enamoré cuando entré del jardín. Luego encontré una familia grande de 40 personas que son estupendas todas. Y entre todas van dándole un poquito de mimos a la planta, ¿no? Lo que decimos. Y además, sí, la cuidan entre todos un poco solo, porque todos a todas horas, ¿verdad? Sobre todo lo que hacen, lo que dice ella. Cuando pasamos si crecen o no crecen, ¿eh? La tienen controlada, Alba, la miran a todas horas. Ellos me han dicho, nosotros sobre todo la miramos, porque claro, todos no tenemos los mismos conocimientos de botánica. Por ejemplo, esta señora antes me contaba, es que yo casi no la cuido, y le he dicho, pues como yo, que se me mueren los cactus. ¿Verdad? Que a todo el mundo no se nos dan bien las plantas, ¿verdad? No, a mí no. A mí no me llevan. ¿Sabe qué pasa? Que lo bueno es que como a otras personas se le da bien, usted y yo podemos disfrutar de ver plantas como esta. Exactamente. Hay que verla agradecerlo. y saber que es bonita o es fea, eso sí, a eso llego. Pero hace ilusión, ¿verdad? Ver una cosa como esta. A eso llego. Y esta otra señora antes me ha dicho algo muy curioso y me ha dicho, es que yo cuando la vi me morí y resucité. Digo, que exagerada, pero... Porque donde estaba había muchísimas plantas y los señores que he estado con él 20 años, pues plantas a montones. Pero nunca como esta. No, como esta no. Muy grandísimas, pero como esta no he visto. Y tiene muchas que aún vive. Es una torre entrando que allí está lleno de plantas todo. Pero como esta, Como esta no sé. pues nada, aquí nos quedamos viendo esta planta que es única y que también son únicos todos estos mimos que las personas que viven aquí. La cama por la mañana, pues lo primero que haremos, mírala. Claro que sí. Y por invierno, pues echarle todo para que no se vea. Ya sabes, mira, esos son buenos consejos. Apúntelos en casa, echarles el toldo por encima para que no se moje y mirarla. Echábamos plásticos. Claro. Y yo me voy a quedar aquí recopilando más consejos, Alba. Claro que sí, Jennifer, una planta a la que seguro no le van a faltar mimos en esa residencia. Gracias. Lo que hemos hecho es colocar una serie de dispositivos, tanto en las calzadas como en los semáforos, de tal manera que se obtiene en tiempo real cómo está la situación del tráfico y los tiempos de recorrido reales a través de los Bluetooth de los teléfonos o de los coches. Lo acaban de escuchar, conocer la situación del tráfico o mejorar nuestra ruta de casa al trabajo. Son algunas de las aplicaciones que podemos consultar a tiempo real en Internet o por nuestro teléfono móvil. Todo gracias a sensores como estos. Enseguida se lo contamos. Antes saludamos ya a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola Javier, buenas tardes. Hola Alba, buenas tardes.